A continuación, la Conferencia Política Pública para el Sector Eléctrico a cargo del señor Camilo Tautiva Mancera, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía. El señor Tautiva es profesional en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander, donde fue reconocido como estudiante distinguido. Cuenta con estudios de posgrado a nivel de doctorado y maestría en la Universidad de los Andes. Desarrolló actividades de docencia en la Universidad Militar Nueva Granada y posteriormente en la Universidad de los Andes, impartiendo los cursos de Economía de Sistemas de Potencia, Fundamentos de Circuitos, Elementos de Sistemas Eléctricos y Redes Inteligentes. Tiene amplia experiencia en la coordinación, desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y consultoría en diferentes temas: redes inteligentes, energía renovable, regulación y mercados de energía eléctrica, generación distribuida y planteamiento de la expansión de sistemas de transmisión y distribución de energía. En los últimos años estuvo vinculado a la Unidad de Planeación Minero Energético UEPME, como asesor de energía de la Dirección General en temas de energías renovables, redes inteligentes y modelamiento energético. Bienvenido, señor Camilo Tautiva. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Inicialmente la presentación la habíamos coordinado con el viceministro para que él la realizara. Sin embargo, dado que la ministra tuvo un inconveniente de último minuto, el viceministro estará haciendo el cierre del evento y yo me voy a encargar de hacer esta presentación. Básicamente, ya todos conocemos el contexto del sector eléctrico y la situación actual a la que nos vemos enfrentados. Tenemos una matriz concentrada en recursos que se ha venido desarrollando, digamos, de una manera respondiendo a los mecanismos de mercado que se han definido, que se ha comportado, digamos, adecuadamente ante eventos climáticos extremos, pero que tenemos que reconocer que tiene unas vulnerabilidades en cuanto a, por ejemplo, los fenómenos de cambio climático y los fenómenos asociados como el fenómeno del Niño, y que implican y han mostrado que tienen unos costos importantes para el sector y para la demanda. Además, tenemos que cumplir con unos compromisos internacionales que hemos adquirido para reducción de emisiones, y el sector eléctrico y el sector de generación de energía no son ajenos a ese compromiso. Y es necesario, digamos, implementar medidas de política y de regulación que permitan cumplir con estas metas y que el sector aporte en ese cumplimiento. Y como lo hemos venido diciendo desde hace ya bastante tiempo, el tema del cambio climático y cómo enfrentar los efectos del cambio climático es uno de los principales retos del sector, y muchas de las políticas y de la regulación que se viene desarrollando responde a ese desafío, básicamente. Tenemos un potencial importante en recursos que estamos buscando aprovechar, y la idea es que a través de los mecanismos que el mercado tiene disponibles y de nuevos mecanismos podamos hacer un aprovechamiento de estos recursos. Entonces vamos a ver una serie de políticas y lineamientos que se vienen dando y una serie de análisis que el Ministerio ha venido realizando, digamos, para enfrentar esta situación. Lo primero es que a partir de los planes de expansión que la UPME elabora, el Ministerio ha venido dando señales de política. Y los planes de expansión y los escenarios que la UPME ha producido nos muestran, digamos, que de aquí al 2030, 2031, como escenarios indicativos necesitaremos una expansión en generación más o menos de entre 6.000 y 7.000 megavatios, pues respondiendo a los desafíos y a las coyunturas actuales. Esta matriz tiene una importante participación de fuentes no convencionales de energía renovable. Más de la mitad de la expansión corresponde a este tipo de fuentes, y eso impone un desafío para el sector. En ese sentido, y con respecto a
la atención de la demanda y a la confiabilidad del sistema, el Ministerio y sus entidades adscritas han venido estudiando esos escenarios y han venido planteando una serie de medidas. Digamos, se programó la subasta de expansión del cargo por confiabilidad para el primer trimestre del próximo año, así como otros mecanismos asociados, otros elementos asociados a este mecanismo. Nos lo mencionaba ayer Cristian en su presentación, y en este momento estamos en la elaboración de un documento COMPES sobre el fenómeno del Niño. En este documento el Ministerio de Minas asume unos compromisos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con hacer un seguimiento detallado del tema de autogeneración a pequeña y gran escala. Vimos la experiencia en el fenómeno del Niño 2015-2016, que la autogeneración y la generación distribuida, digamos, fueron un elemento fundamental para enfrentar esa situación. Y la idea en este documento COMPES es publicar unos reportes de seguimiento a la autogeneración y la entrega de excedentes para identificar cuellos de botella y darles solución rápidamente, como un elemento fundamental para enfrentar estas situaciones. Además, pues está, digamos, la realización de las subastas programadas como una tarea específica también que queda en el COMPES de fenómeno del Niño, y ese es, digamos, una línea de trabajo que venimos desarrollando en el Ministerio, en conjunto también con el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación. Por otro lado, hay un grupo grande de lineamientos de política y de medidas que hemos venido desarrollando. Está el tema de autogeneración, digamos que tiene ya toda su reglamentación específica desarrollada, y esto se viene desarrollando, digamos, de manera importante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Está el tema de contratación a largo plazo de proyectos de generación, voy a mencionarlo en un momento. Está el tema de la participación de fuentes no convencionales en las zonas no interconectadas. Se han dado algunos lineamientos en ese sentido, aunque en el último año, básicamente, con los planes de desarrollo con enfoque territorial, las zonas más afectadas por el conflicto, etcétera, digamos que se han dado unos lineamientos muy específicos para desarrollar este tipo de fuentes en estas zonas y que respondan, digamos, a los acuerdos y a las medidas que se definieron de ellos. El FENOGE se reglamentó y viene ya desarrollando su labor, está jalonando recursos, inicialmente sobre todo enfocados a la eficiencia energética y a programas de eficiencia energética en la zona Caribe específicamente, y se empezó con un proyecto piloto en la isla de San Andrés, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para sustitución de elementos y equipos de uso final, refrigeración, aire acondicionado, con el fin de hacer un mejor uso de la energía en la isla y que sirva para expandirlo a toda la costa Caribe. Entonces, el FENOGE viene trabajando y viene desarrollando su labor. Está jalonando muchos recursos para este tipo de programas. Y los incentivos tributarios de la Ley 1715 que se reglamentaron por parte del Ministerio de Minas, la UPME, el Ministerio de Ambiente y la ANLA, se vienen aplicando también, diría yo, de manera exitosa. Tienen unas oportunidades de mejora que en estos momentos se están analizando entre estas entidades, por ejemplo, para hacer o ampliar el espectro de aplicación de ellos. En el caso, por ejemplo, de la deducción de renta, para proyectos, digamos, que pequeños o empresas que son un solo proyecto, digamos que no era fácil la aplicación de este incentivo, entonces se viene preparando un ajuste para que lo puedan utilizar más y por ejemplo, para la deducción de la exclusión de IVA, que se pueda aplicar, digamos, con mucha mayor facilidad. Pues estamos en el proceso de realización de la subasta de contratación de largo plazo de proyectos de generación. Como ustedes saben, este mecanismo responde a unos objetivos específicos que se definieron en el decreto 570, que tienen que ver con la diversificación
de la matriz de generación, la complementariedad y el aprovechamiento de los recursos renovables con los que cuenta el país, la seguridad energética regional, que es un elemento muy importante, el aporte al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones y la eficiencia en el mercado, como un mecanismo complementario a los mecanismos existentes en el mercado. En este momento se están realizando ajustes al mecanismo, se está revisando el cronograma para que se pueda realizar en el primer trimestre del próximo año. En cuanto a los incentivos tributarios, como les mencionaba, digamos que han venido aplicándose con éxito. La UPME tiene en sus bases de datos hasta el momento, a septiembre 30 de este año, registrados más de 450 proyectos, con certificado 340, y de estos, recuerden que después de que pasan por la UPME tienen que pasar por la ANLA para obtener un certificado de beneficio ambiental. Pero si vamos al detalle, ya en la práctica muchos proyectos se vienen desarrollando y han sido objeto de los beneficios tributarios de la ley. No muy lejos de acá tenemos el caso del centro de convenciones, que en su techo ya instaló paneles solares para autoabastecerse y cubrir casi el 15% de su demanda. Entonces tenemos casos muy importantes, sobre todo autogeneración, también plantas que están entregando su generación al sistema interconectado. Entonces, no solamente de paneles, sino también, por ejemplo, proyectos con biomasa, a partir, por ejemplo, de los desechos de las actividades, por ejemplo, avícolas o ganaderas. Entonces, creemos que esto se viene aplicando y lo que se quiere hacer en este caso es flexibilizar los trámites, digamos, ampliar el espectro de aplicación de los incentivos y que sea mucho más fácil acceder a ellos, por ejemplo, a través de una ventanilla única, y en eso la UPME con la ANLA, digamos, vienen haciendo un trabajo muy importante y es una de las tareas específicas que tienen en este momento. Pasándonos al otro lado del espectro, en la demanda, pues hay una serie de medidas que se han venido desarrollando y unos lineamientos que se han venido dando para su participación en los mercados y una participación mucho más activa. Entonces, desde la expedición de la Ley 1715 se expidieron decretos reglamentarios, tanto para respuesta de la demanda como para implementación de infraestructura de medición avanzada. Recuerdo hace un año, en este mismo escenario, que presentamos, estaba recién expedida para comentarios la resolución de infraestructura de medición avanzada. En este momento ya pues el decreto y la resolución están en firme y la CREG publicó un documento también para comentarios sobre la reglamentación de este tema específico. Entonces ahí venimos trabajando fuertemente. Hay unas metas específicas ya de desarrollo de infraestructura de medición avanzada. Hacia el año 2030 esperamos que el 95% de los usuarios urbanos sean atendidos con infraestructura de medición avanzada, el 50% en las áreas rurales. Entonces, digamos que son metas ambiciosas, pero que creemos que se pueden cumplir y que le van a dar a la demanda, digamos, una mayor participación en el mercado. Estos son los objetivos específicos que persigue la infraestructura de medición avanzada o la política de infraestructura de medición avanzada. Facilitar esquemas de eficiencia energética, respuesta de la demanda y modelos de tarificación horaria. Digamos que lo hemos visto en varias presentaciones durante el evento. Digamos, es un tema importantísimo y que se viene desarrollando a nivel mundial y en Colombia no somos ajenos a esa realidad. Permitir la incorporación de tecnologías de autogeneración, almacenamiento, generación distribuida y vehículos eléctricos. Igualmente, venimos trabajando en ello, la reglamentación está y los proyectos se vienen desarrollando. En la medida en que los usuarios puedan acceder a este tipo de infraestructura, pues será mucho más fácil para ellos
entregar excedentes e instalar este tipo de tecnologías. Mejorar la calidad del servicio a través del monitoreo y el control de los sistemas de distribución. Igualmente las señales también están dadas para que los operadores de red mejoren la calidad del servicio y hagan unos incrementos importantes en este sentido. Y la medición, digamos que será un elemento importante en esos programas. Dinamizar la competencia en la comercialización minorista, generar nuevos modelos de negocio y de servicios. Acá las empresas y los operadores de red deben ser mucho más activos y tienen que ofrecer, digamos, nuevos programas, nuevos servicios a los usuarios. Y esta medición, digamos, que les va a permitir hacer esto de una manera mucho más sencilla y mucho más amplia. Gestionar la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, también que es un elemento importante y una señal importante que se ha dado en la regulación. Y claramente estas infraestructuras apoyan el cumplimiento de esas metas. Y finalmente, reducir los costos en la prestación del servicio de energía eléctrica. Tenemos una serie de líneas de trabajo que estamos analizando y que queremos desarrollar próximamente en el Ministerio. Profundización de los esquemas de respuesta de la demanda es algo también que está considerado en la agenda regulatoria. Y estamos mirando desde el Ministerio, digamos, qué podemos desarrollar para dar un mayor impulso a este tema. Están los esquemas de regulación para uso de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica. Lo vimos en varias de las presentaciones. En la presentación inmediatamente anterior, digamos, eso fue un elemento central. El almacenamiento de diferentes tipos, no necesariamente o exclusivamente con baterías, pero el tema de almacenamiento es importantísimo y nos permite lidiar con diferentes retos en las redes, desde la participación de los usuarios a pequeña escala, como por ejemplo la solución de problemas a nivel de transmisión o de distribución. Entonces, el almacenamiento es interesante. Ya estamos dando los primeros pasos, por ejemplo, para lidiar con temas de restricciones y con temas de ampliación de redes que se han vuelto muy complicados. Seguramente la UPME nos podrá comentar algo al respecto. Pero más allá de eso, por ejemplo, en los servicios auxiliares, el tema de almacenamiento jugará un papel muy importante. La CREC viene desarrollando estos elementos. Entonces, próximamente seguro vamos a tener avances importantes en el tema de almacenamiento. La incorporación de movilidad eléctrica, y aquí, digamos, este es uno de los desafíos más importantes porque desde diferentes instancias se tiene que abordar. Está el Ministerio de Minas, está el Ministerio de Transporte, está el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, diferentes agencias, y ahí la UPME ha venido desarrollando un trabajo muy importante de coordinación entre todas estas entidades. Se planteó un primer documento de una transición hacia movilidad sostenible que se viene trabajando con todos los sectores y estamos analizando desde el Ministerio y específicamente desde la Oficina de Asuntos Regulatorios qué aspectos le corresponden al Ministerio de Minas reglamentar, por ejemplo, temas relacionados con la recarga de los vehículos, las instalaciones y los reglamentos técnicos para ellas. Entonces, ahí venimos haciendo un trabajo importante y esperamos también dejar unos documentos de política en ese sentido. En el Plan Nacional de Desarrollo igualmente se están analizando compromisos fuertes en el tema de movilidad sostenible y pues es una oportunidad para desarrollar, digamos, esas metas y comprometernos como sector para alcanzarlas. Igualmente la incorporación de microredes, digamos, mucho más orientado, por ejemplo, a la atención de zonas aisladas y las zonas no interconectadas. Ya hay ejemplos específicos que han desarrollado algunos operadores para el tema de microredes. Y ahí venimos trabajando y explorando alternativas de política para que se pueda, digamos, desarrollar esto de una manera mucho más amplia.
pues tiene todo el sentido, por ejemplo, en zonas aisladas, pensar en tener generación local y hacer una operación local para operar como microred. Pero también, digamos, y lo vimos en algunas de las presentaciones durante estos 3 días, en zonas interconectadas o en áreas interconectadas es importante, digamos, también contar con esquemas que nos permitan operar las redes de esta manera. Y una muy importante es una mayor promoción a la eficiencia energética. Tenemos un plan de acción indicativo del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía que elabora la UPME y adopta el Ministerio, unas metas ambiciosas en el tema de eficiencia, reducción del 9% en el plan a 5 años de la demanda de energía, organizadas por sectores, unas muy ambiciosas en el sector transporte, que están también relacionadas, por ejemplo, con los temas de movilidad, y venimos entonces analizando cómo podemos hacer una mayor promoción de esos esquemas de eficiencia energética. Obviamente, para otros sectores de la economía, el sector industrial, es importante la promoción de estos programas y estamos analizando cómo desde el Ministerio podemos hacer una mayor profundización en ellos. Ya tenemos, digamos, unos documentos como el plan indicativo, pero que queremos desde la política empujarlos de una manera mucho más amplia. Entonces, básicamente, pues esos son los temas que venimos adelantando para el sector. En este año, hace un año, digamos, también en este mismo escenario, se estaba lanzando el esquema de contratación de largo plazo que venimos desarrollando y que, digamos, eso nos ha ocupado bastante tiempo durante este año, pero esperamos que se pueda realizar en el primer trimestre del próximo año y estamos realizando todo para ello. Muchas gracias. Era eso. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias al señor Camilo Tuitiva. ¿Tiene una pregunta el señor Alberto, gerente técnico? 2, 3 preguntas. ¿Puede subir, señor Camilo, por favor, para responder? Camilo, muchas gracias por la intervención. Solo que quería mencionar un tema que está en este momento atravesando a través del Ministerio de Ambiente y es el tema de caudal ambiental, que eso va a tener un impacto muy grande en todo lo que se presentó y en todo el tema de confiabilidad, como se comprobó en los análisis que se hicieron conjuntamente con la UNME, con EXEM y el mismo CNO, en el impacto en la confiabilidad por la disminución en el caudal aprovechable de las centrales hidroeléctricas. Y como se ve, el Ministerio de Ambiente, el nuevo ministro, continúa con el tema y parece que va muy adelante. Y yo pienso que es un tema de impacto para todo lo que usted presentó, para las gráficas, para la confiabilidad y para el futuro del sector. Entonces sí es importante como tener esa realimentación de gobierno sobre este tema. Sí, digamos que ahí venimos trabajando. Camilo, perdón, y para complementar, si tuviste la presentación anterior, ellos que tienen en Estados Unidos que hay ese gran desarrollo eólico, pues va complementado con generación firme, allá lo están haciendo con gas. Entonces, si tú miras cualquier crecimiento importante en fuentes intermitentes, requiere un complemento de energía firme. Entonces, lo pongo pues en consideración, complementando el comentario de Alberto. Sí. Básicamente, la penetración de fuentes no convencionales de energía renovable, pues tiene que ser de una manera integrada con los recursos convencionales y hay unas necesidades adicionales, por ejemplo, de energía firme para la operación del sistema. Eso lo hemos analizado y lo estamos mirando. Con respecto al tema del caudal ambiental específicamente, el Ministerio ha venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Ambiente.
digamos, en mesas de trabajo y dando discusiones específicas del tema. Y reconocemos, la UPME ha hecho unos análisis muy detallados en conjunto con ustedes para analizar el impacto que tendría, digamos, la implementación de esta medida como está propuesta. Y ahí venimos trabajando de la mano con ellos. Es un trabajo que se está haciendo a alto nivel para coordinarlo con ellos y, digamos, mostrar esos impactos y que se tengan en cuenta a la hora de analizar la medida. Pero está en discusión en este momento. Sabemos que el Ministerio de Ambiente, digamos, está muy comprometido con el tema, pero desde el sector eléctrico nosotros venimos realizando la tarea para aquellos y para mostrarles específicamente el impacto que esto puede tener para la generación. Y digamos, y para la integración de fuentes como las no convencionales, porque en la medida en que reduzcamos la energía firme que puede tener el sistema a partir de las fuentes convencionales, digamos que eso dificulta la penetración de otras fuentes y digamos que iría en detrimento de lo que el mismo Ministerio de Ambiente podría perseguir, por ejemplo, con la incorporación de nuevas fuentes. Aló. Ingeniero Camilo, buenos días, lo felicito por la presentación. La pregunta, o más bien la reflexión es que me preocupa mucho la coordinación entre las entidades, entre la ANLA y la UDME, respecto a lo que usted dijo sobre la ventanilla única, digamos los proyectos que se presentan para aprobación de energías renovables. Veo con preocupación un cuello de botella en los tiempos de aprobación, ¿cierto? Y los meses que se dan, la cantidad de funcionarios que tienen en el ministerio para aprobar, pues es una preocupación para, digamos, para la velocidad que se necesita en la aprobación de los proyectos, la capacidad técnica que se tenga para eso y la coordinación entre las entidades, entre la ANLA y la UDME, no hay como muy buena comunicación, tienen pocos funcionarios, hay mucho interés, muy buena actitud, pero los tiempos y el cuello de botella que se presenta en la presentación de los proyectos, el sector lo ve con preocupación. La pregunta es, ingeniero, ¿cómo vamos a resolver esa coordinación entre entidades del Estado para que los proyectos se aprueben con la eficiencia? Entiendo la dificultad que tienen, pero es una inquietud que tengo. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, esto desde el Gobierno Nacional, digamos que es una iniciativa muy importante de simplificación de trámites a todo nivel, en todo tipo de entidades. Y en el sector eléctrico hemos identificado, por ejemplo, ese como uno de los trámites específicos que se tiene que mejorar. Siempre hay oportunidades de mejora. Esto es un tema conjunto entre ambiente y minas, la ANLA y la UPME específicamente, que son las entidades que se encargan de realizar los procedimientos, pero sí se está analizando. La UPME sacó un proyecto de resolución a comentarios inicial y ahí lo que se busca, digamos, es implementar o llevar a cabo esas oportunidades de mejora. Se está analizando el tema de una ventanilla única. Es difícil, digamos, por el tema de las plataformas computacionales y, digamos, todo el tema de software de ambas entidades, pero se está analizando y después ya esto viene aplicando básicamente desde finales del 2015 los incentivos tributarios. Ya después, digamos, de unos 3 años en los que venimos aplicándolos, pues es importante digamos, llevar a cabo todas esas mejoras para que esto aplique de una manera mucho más práctica. Lo que les mencionaba también durante la presentación, al mismo tiempo que se busca simplificar los trámites, se busca que los incentivos tengan un espectro más amplio y apliquen de una manera más práctica. Sobre todo el incentivo de renta y el incentivo del IVA, de la exclusión del IVA. Entonces, ese es un tema de trabajo que se está desarrollando en el ministerio. Tenemos unas tareas específicas dentro de las tareas de los primeros 100 días y la UPME y la ANLA están trabajando, digamos, en implementarlo. Estimado Camilo, con Daniel Romero de la ANDI, representante de los grandes consumidores. Creo que ha sido una presentación bastante completa de la política pública para el sector eléctrico en las actividades de generación, distribución y ya con usuario final a nivel de eficiencia energética. Sin embargo, pues hay un componente que incluso el sector empresarial, a través del Congreso Empresarial de la ANDI, de Colombia General en febrero de ese año,
y del mismo Congreso Empresarial de Eficiencia Energética le ha llamado la atención al Gobierno Nacional, y es que en ese momento el componente de transporte, si uno suma transporte más restricciones, está representando mucho más del 20-22% en el costo de la tarifa del usuario final. Particularmente el componente de restricciones que representaba un 3-4%, en este momento está representando más del 12 hasta el 15% de la tarifa ya de un usuario final. Entonces quisiéramos conocer desde la ANDI cuál es la política pública que tiene el Gobierno Nacional para el manejo eficiente del componente de transporte y particularmente del tema de las restricciones. Sí, digamos, este es un problema reconocido en el ministerio y hemos estado analizando, digamos, opciones. Hemos trabajado muy de la mano con la UPME para que en el plan de expansión se incluyan las obras que permiten, digamos, lidiar con el tema de restricciones. La UPME en estos procesos, digamos, ha enfrentado también muchos desafíos. Por ejemplo, hay unos proyectos específicos orientados al tema de restricciones que han salido a convocatoria 1 y 2 veces y se han declarado desiertos, por los mismos problemas que implica el desarrollo de redes. Los temas ambientales, los temas sociales, los temas, por ejemplo, de ordenamiento en las ciudades. Entonces, una cantidad de cosas que incrementa el costo de realización de esos proyectos y que ha dificultado, digamos, que estos se puedan adjudicar y se puedan comenzar a desarrollar. Entonces, a pesar de que se ha venido incluyendo estas obras y se ha reconocido su importancia para enfrentar este tema, no ha sido posible, digamos, adjudicarlos en las convocatorias de la UPME y que los proyectos se lleven a cabo. Sin embargo, estamos analizando otras opciones y lo mencionaba en uno de los puntos de la última diapositiva, que es el tema de almacenamiento y específicamente baterías para los sistemas de transmisión regional y el sistema de transmisión nacional, que reconocemos son tecnologías que ya se vienen utilizando en otros sistemas, por ejemplo en Estados Unidos y en otros países ya se comenzaron a utilizar, que son muy flexibles, que se pueden hacer muy rápidamente y que seguramente nos van a dar una mano para solución de problemas específicos de red en una primera etapa. Ya posteriormente, digamos, se reglamentará una participación más amplia de estos sistemas en el mercado, como lo mencionaba, por ejemplo, para los servicios auxiliares, servicios complementarios, pero en este momento estamos analizando opciones como el almacenamiento para lidiar con las restricciones. En el plan de expansión de la UPME hay opciones planteadas y estamos trabajando con la CREC para que esto se pueda hacer muy rápidamente. Entonces, y reconocemos, con XM hemos venido analizando el tema muy en detalle, revisando todas las cifras y reconocemos que hay un tema de los análisis de por ejemplo, las configuraciones con las que operan los generadores, etcétera, que estamos mirando a ver cómo lo abordamos y desde el punto de vista de lineamientos de política y de regulación específica, qué nos toca hacer para lidiarlo. Pero reconocemos el tema y lo estamos trabajando y estamos analizando opciones para mitigarlo. Camilo, buenos días. Por acá. Hay gran preocupación con la noticia que se viene dando en el sentido de que los vehículos eléctricos volverán a ser grabados con el 18%, hoy en el 5%. Ha salido la noticia en varios medios de que la reforma tributaria tiene previsto volver a grabarlos con el 18%, lo cual sería pues totalmente en contravía de todo lo que se ha venido diciendo. Para el caso de Medellín específicamente y en general para todo el país, pero en el caso nuestro, donde el problema ambiental es tan grave, digamos que hay gran preocupación y todo el mundo me está escribiendo sobre el tema, así que por favor, si usted tiene alguna noticia en ese sentido, le agradeceríamos. Bueno, no, digamos que esto, pues nosotros lo consideramos como un tema muy importante. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo estamos incorporando metas mucho más ambiciosas y digamos que reconocemos que hacia allá va. En la mayoría de presentaciones que vimos durante estos 3 días, el tema de movilidad eléctrica, digamos, es importantísimo. Esto es un tema que tenemos que trabajar a nivel institucional, junto con, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, en este caso, con el Departamento Nacional de Planeación, para que, digamos, esas medidas estén armonizadas y digamos, respondan a lo que como política se quiere hacer desde el gobierno. Ese asunto específico tenemos que mirarlo más en detalle.
Hola Camilo, Byron Triana de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Poco, a ver si nos cuentas cómo han pensado desde el Ministerio y con el mecanismo de contratación de largo plazo que están desarrollando, hacer la armonización entre los mecanismos de expansión, entre la subasta de contratos y la subasta de cargos. ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Se va a cuantificar la energía firme? ¿Se va a incluir en el balance? ¿Qué cargo por confiabilidad va a tomar? ¿Si se les va a cuantificar? ¿Cómo han pensado hacer esa armonización de esos dos esquemas de expansión? Ok. Como se planteó en el decreto 570 y en las resoluciones que lo reglamentan, para el mecanismo de contratación de largo plazo es un esquema gradual, armonizado con los demás esquemas. ¿A través de qué? De los análisis que realiza la UPME en el plan de expansión, básicamente. Los proyectos, por ejemplo, que se presenten a la subasta de contratación de largo plazo y que resulten adjudicados, pueden participar en el mecanismo del cargo por confiabilidad, con las reglas, digamos, que están definidas, con sus metodologías para el cálculo de la energía firme. Digamos que ahí creemos que digamos, no habría mayor inconveniente en que eso pase, en que ciertos proyectos participen en ambos mecanismos, dependiendo de sus características, y que la UPME en los análisis específicos que realiza para la expansión y para los escenarios indicativos incorpore tanto la energía firme que aporta cada uno de estos proyectos y lo analice también contra el crecimiento de la demanda. Entonces, esto, como les dije, es un tema gradual. Y en la medida en que la participación de fuentes no convencionales, digamos, vaya incrementándose, pues seguramente tendrá unos efectos sobre el resto de mecanismos del mercado que tendrán que analizarse en su momento. Bueno, muchas gracias a todos.